En las colinas rurales del oeste de Pensilvania existe una colección de reliquias religiosas que ningún historiador puede rastrear adecuadamente a través de 17 congregaciones diferentes que se extienden desde Filadelfia hasta los asentamientos fronterizos. Pequeños fragmentos de hueso y carne preservada reposan dentro de ornamentados relicarios, sus orígenes oscurecidos por el tiempo y el engaño deliberado. Entre 1745 y 1792, más de 73 individuos desaparecieron de estas comunidades: hombres devotos, mujeres y, más perturbadoramente, niños huérfanos, todos posteriormente declarados santos por los líderes religiosos locales. Lo que pocos saben es que un registro sellado en la Sociedad Histórica de Filadelfia contiene los testimonios de 3 testigos que descubrieron la verdad: el taller de la familia Whitmore, donde los cuerpos humanos fueron procesados en reliquias sagradas durante casi 5 décadas. El manuscrito ha permanecido sellado durante siglos a petición de las iglesias involucradas. Pero a través de una investigación cuidadosa, he descubierto la horrible verdad que el establecimiento religioso ha tratado desesperadamente de mantener oculta antes de continuar con la historia de la espantosa empresa de la familia Whitmore. Presiona el botón de suscribirse si eres lo suficientemente valiente para escuchar horrores históricos que pocos canales se atreven a revelar. Déjame saber en los comentarios desde qué estado estás escuchando. Quizás tu iglesia local guarda secretos que nunca imaginaste. Ahora profundicemos en este perturbador capítulo de la historia religiosa estadounidense. El verdadero horror de lo que sucedió en esos bosques de Pensilvania se extiende mucho más allá de lo que la mayoría de los historiadores están dispuestos a reconocer, afectando a comunidades cuyos descendientes adoran en esas mismas iglesias hasta el día de hoy. La colonia de Pensilvania a mediados del siglo X existía como un refugio religioso único, mientras los cuáqueros dominaban Filadelfia y sus condados circundantes con sus sencillas casas de reunión y énfasis en la luz interior. Los territorios occidentales vieron una mezcla de denominaciones protestantes, presbiteriana, luterana y sectas cristianas más pequeñas cada una, estableciendo modestas iglesias de madera mientras avanzaban más profundamente en las tierras fronterizas reclamadas de los pueblos nativos. La familia Whitmore llegó de Inglaterra en 1742, estableciéndose en el condado de Chester, aproximadamente a 30 millas al oeste de Filadelfia, donde las colinas ondulantes daban paso a densos bosques y granjas dispersas. Nathaniel Whitmore, un hombre de rostro severo con penetrantes ojos grises y una barba recortada que enmarcaba su línea de mandíbula angular, se presentó como un hábil artesano de artículos religiosos, cálices, platos de comunión y ornamentadas cubiertas de Biblias que rápidamente ganaron favor entre las congregaciones más adineradas. Su taller, una estructura de madera de 2 pisos situada en 12 acres de tierra boscosa, contaba con grandes ventanas que inundaban el piso principal con luz natural. Allí recibía a ministros y ancianos de la iglesia que encargaban su trabajo cada vez más solicitado. Su esposa, Elizabeth, una mujer delgada con manos delicadas y una inquietante habilidad para mantener una expresión plácida. Sin importar las circunstancias, manejaba su hogar, y 4 hijos con una precisión que los vecinos encontraban admirable. Aunque algo fría, los Whitmore asistían a los servicios dominicales en la casa de reunión Harmony, una modesta congregación cuáquera donde se sentaban silenciosamente durante el culto, ocasionalmente, ofreciendo testimonios medidos que impresionaban a la congregación con su aparente profundidad espiritual. Su hijo mayor, Thomas, asistía a su padre en el taller mientras que las hijas Mary y Sarah ayudaban a su madre con las tareas domésticas. El menor William, un niño, frágil con una intensidad inquietante en su mirada, a menudo pasaba horas solo en el bosque, regresando con plantas y pequeños especímenes de animales que preservaba meticulosamente en su habitación, un pasatiempo que sus padres fomentaban como una búsqueda científica. El condado de Chester en esos años se enfrentaba a los desafíos típicos de la vida colonial: inviernos duros, fallas ocasionales de cosechas
y la tensión constante de la existencia fronteriza. Sin embargo, también era una época de fervor religioso y crecimiento económico. El Gran Despertar había barrido las colonias en las décadas de 1730 y 1740, dejando a su paso una conciencia espiritual elevada y competencia entre denominaciones por almas y estatus. Las iglesias buscaban distinguirse no solo a través de la doctrina, sino también a través de la calidad de sus edificios y artefactos religiosos. Los Whitmore parecían perfectamente posicionados para servir este mercado. La artesanía de Nathaniel lo elevó por encima de los competidores locales, y para 1745 su taller se había expandido para incluir 2 aprendices, Jacob Miller, el hijo huérfano de inmigrantes alemanes, y Peter Collins, un joven silencioso de una familia pobre de Filadelfia. La familia vivía cómodamente, aunque no ostentosamente, ganando una reputación de laboriosidad y piedad que sirvió como una máscara efectiva para lo que ocurría detrás de las puertas cerradas del taller después del atardecer. Fue a finales del otoño de 1745 cuando Mary Collins, una devota mujer cuáquera, conocida por su trabajo de curación entre los pobres, desapareció mientras viajaba a casa después de visitar a una familia enferma en las afueras del condado. Su desaparición causó una breve preocupación, pero como ocurría a menudo en tiempos coloniales, finalmente se atribuyó a un ataque indio o un encuentro con animales salvajes, lo que nadie sabía. Entonces era que Mary Collins representaba el comienzo de una empresa horrible que continuaría sin ser detectada durante casi medio siglo. El 17 de noviembre de 1745, mientras una tormenta invernal temprana descendía sobre el condado de Chester, Mary Collins hizo su último viaje a lo largo del sendero lleno de surcos que pasaba por la propiedad de los Whitmore. El cielo se había oscurecido prematuramente, nubes pesadas prometiendo nieve, mientras el viento arrastraba hojas quebradizas por el suelo helado. Mary, una viuda de 43 años con cabello canoso y manos curtidas por décadas de trabajo caritativo, se apretó su manto de lana acelerando el paso mientras pasaba la luz de la linterna que brillaba desde el taller de los Whitmore, según la confesión de Thomas Whitmore, escrita años después desde su lecho de muerte, y descubierta oculta en la pared de una celda de prisión de Filadelfia. Su padre había estado observando a Mary Collins durante semanas. Padre dijo que su reputación de santidad la haría perfecta, escribió Thomas con letra temblorosa. Nos dijo que Dios le había revelado un gran propósito, una manera de traer verdadera santidad a las colonias a través de vasijas sagradas. Cuando Mary pasó por la propiedad, Nathaniel emergió de los árboles linterna en mano pidiendo ayuda. Su voz estaba teñida de desesperación practicada cuando explicó que su hijo William había vagado por el bosque y no había regresado. Mary, conocida por su bondad, no vaciló en ofrecer su ayuda. A pesar de la tormenta que se aproximaba, siguió a Nathaniel más profundamente en la propiedad, lejos del camino, y hacia un pequeño claro donde la entrada trasera del taller estaba parcialmente oculta por un grupo de pinos. Observé desde la ventana, mientras padre la condujo adentro. Continuó la confesión de Thomas. Madre había preparado la habitación trasera, con telas de lona cubriendo el piso. Aún no entendía lo que pretendían. Tenía 16 años y creía cuando hablaban de crear reliquias sagradas. Hadas que se referían a crear representaciones, no la escritura. Aquí se volvía ilegible, como si la mano del escritor hubiera temblado demasiado violentamente para formar letras. Coherentes lo que sucedió en esa habitación trasera, permaneció misericordiosamente, sin detallar en el relato de Thomas, pero las consecuencias fueron descritas con precisión. Perturbadora, el cuerpo de Mary Collins fue procesado metódicamente durante los siguientes 3 días. Nathaniel, quien había estudiado técnicas de preservación de textos médicos traídos de Inglaterra, enseñó a su hijo mayor cómo tratar el tejido humano con una mezcla de sal, hierbas y otras sustancias para prevenir la descomposición. Elizabeth Whitmore cosió pequeñas bolsas de varios tamaños de terciopelo negro, cada una bordada con símbolos religiosos dorados. Padre,
Dijo que estábamos haciendo la obra de Dios, escribió Thomas. Dijo que las iglesias protestantes de América carecían de las reliquias sagradas que daban a la Iglesia Católica su poder y que nosotros proporcionaríamos lo que se necesitaba para elevar el verdadero culto en las colonias. Le creí. Entonces Dios me perdone. Le creí. 2 semanas después de la desaparición de Mary Collins, Nathaniel Whitmore viajó a Filadelfia, llevando varias cajas de madera ornamentadas de su propia fabricación. Regresó con más encargos que nunca y una suma considerable de dinero. En la siguiente reunión cuáquera habló conmovedoramente sobre la pérdida de nuestra querida amiga Mary y sugirió que se celebrara un servicio memorial especial. Durante este servicio, presentó a la casa de reunión una caja de altar exquisitamente elaborada, explicando que la había hecho en honor a Mary. Lo que la congregación no sabía era que sellado dentro de un compartimento oculto de esa caja había una pequeña pieza de la propia Mary Collins, la primera de lo que se convertiría en cientos de reliquias sagradas distribuidas por las colonias durante las siguientes décadas. El invierno de 1745 pasó a la primavera, y con el deshielo llegaron rumores de Filadelfia, susurros de curaciones milagrosas atribuidas a una reliquia sagrada poseída por una pequeña iglesia episcopal en la ciudad. El rector allí afirmaba que un fragmento de hueso de un santo desconocido del siglo XVIII había curado a 3 feligreses de sus dolencias. El hueso había sido adquirido, dijo, de un comerciante europeo a través de un artesano local. Ese artesano era Nathaniel Whitmore. Para 1750, el negocio de la familia Whitmore se había expandido considerablemente. Su taller se había duplicado en tamaño, ahora empleando a 5 aprendices que elaboraban los productos visibles, las cajas ornamentadas cálices y artículos religiosos que servían como la cara pública de la familia. Ninguno de estos jóvenes tenía permitido el acceso a las habitaciones del sótano debajo del taller, donde se llevaba a cabo el verdadero negocio de los Whitmore. La familia también había construido una nueva casa, una estructura sustancial de 2 pisos de piedra y madera que se erigía como testimonio de su creciente riqueza. La desaparición de Mary Collins había desaparecido hace mucho tiempo de la memoria local, reemplazada por informes ocasionales de otras personas desaparecidas, un predicador visitante aquí, una anciana devota allá típicamente. Individuos sin fuertes conexiones familiares, cuyas ausencias podían ser explicadas por los peligros del viaje colonial o los siempre convenientes problemas indios a lo largo de la frontera. Lo que cambió en este periodo fue el método de los Whitmore para seleccionar a sus víctimas. Madre desarrolló lo que ella llamaba el discernimiento, escribió Sarah Whitmore en un diario descubierto en 1823 durante la demolición del hogar abandonado de la familia. Ella podía identificar a aquellos cuyos cuerpos producirían las reliquias más poderosas. Afirmaba que Dios le hablaba, revelándole qué almas estaban destinadas a la santidad. Después de la muerte, esta racionalización escalofriante permitió a la familia ver sus acciones no como asesinato, sino como un llamado divino. Simplemente estaban ayudando a estos individuos elegidos a lograr su propósito celestial antes de lo que la naturaleza pretendía. Los Whitmore también habían refinado su enfoque para crear y distribuir las reliquias. Nathaniel estableció conexiones con líderes de iglesias en toda Pensilvania, Nueva Jersey y tan al sur como Virginia. Estas relaciones fueron cultivadas cuidadosamente a través de donaciones, artesanía excepcional y el intercambio estratégico de información confidencial sobre artefactos religiosos europeos que se volvían disponibles a través de sus supuestas conexiones en el extranjero. Padre les dijo que la Iglesia Católica en Europa había acaparado el poder sagrado durante siglos, explicó la confesión de Thomas, convenció a estos ministros protestantes de que adquirir reliquias silenciosamente, discretamente, traería el mismo poder a sus congregaciones, sin abrazar la doctrina católica. Sus argumentos eran especialmente efectivos con líderes de iglesias ambiciosos que buscaban hacer crecer sus rebaños. La operación de la familia
se expandió para incluir una red de colaboradores, en su mayoría involuntarios, que informarían sobre los milagros que ocurrían en las iglesias que poseían reliquias proporcionadas por Whitmore. Estos relatos luego se compartían con otros compradores potenciales, creando una demanda que comandaba precios cada vez más altos. Nathaniel instruyó a los líderes de la iglesia a mantener en secreto la existencia de las reliquias de la congregación general, presentándolas como un fideicomiso sagrado conocido solo por los ancianos de la iglesia, una estrategia que limitaba la exposición mientras mejoraba el valor percibido de estos objetos. Lo que ninguno de sus clientes sabía era que las reliquias de santos europeos antiguos que compraban a tan caro costo fueron creadas en el sótano de Whitmore a partir de los cuerpos de sus propios vecinos y compatriotas en la primavera de 1753. Un médico de Lancaster llamado Dr. Samuel Winters comenzó a hacer preguntas incómodas después de examinar una reliquia curativa a petición de un paciente que afirmaba haber sido curado al tocarla. Su cuidadosa inspección reveló que el tejido preservado no podía ser posiblemente tan antiguo como se afirmaba, y los métodos de preservación parecían inconsistentes con las técnicas europeas. Antes de que pudiera continuar su investigación, el Dr. Winters desapareció. Mientras viajaba entre Lancaster y Filadelfia, su cuerpo nunca fue encontrado, pero una pequeña caja de madera que contenía lo que se afirmaba era el hueso del dedo de un curador del siglo XII. Apareció en una iglesia presbiteriana en Nueva York. El mes siguiente, los años pasaron y el patrón continuó. Los niños. Whitmore crecieron en el negocio familiar con diversos grados de entusiasmo. Thomas el mayor se convirtió en el asistente principal de su padre, mientras William, el menor y más perturbador de los hermanos, desarrolló un talento particular para el proceso de preservación, experimentando con técnicas que permitían la creación de reliquias más convincentes. Las hijas Mary y Sarah manejaban los aspectos financieros y la correspondencia, manteniendo la fachada respetable de la familia, mientras lavaban las considerables ganancias a través de empresas comerciales legítimas. Las colonias americanas se movieron hacia la revolución, y con la agitación política llegaron nuevas oportunidades para los Whitmore. La disrupción del comercio con Inglaterra creó una escasez de artículos religiosos, posicionando su taller como una de las pocas fuentes confiables para las iglesias en todas las colonias. La familia tuvo cuidado de demostrar el sentimiento patriótico apropiado, sin identificarse demasiado estrechamente con ningún lado, una neutralidad que les permitió continuar su comercio, sin importar qué facción controlara su territorio en cualquier momento dado. Mientras la guerra revolucionaria se acercaba a su conclusión, un nuevo capítulo perturbador en el negocio de la familia Whitmore comenzó, uno que eventualmente llevaría a su caída. El año era 1781, y mientras las colonias celebraban su independencia inminente, los Whitmore identificaron un mercado nuevo y particularmente rentable para sus productos macabros. El final de la guerra revolucionaria trajo cambios significativos al paisaje religioso de los Estados Unidos. Recién formados, las iglesias dañadas durante el conflicto requerían reconstrucción y un avivamiento espiritual. Barrió las comunidades que buscaban significado después de años de derramamiento de sangre. Este ambiente creó una demanda sin precedentes de artefactos religiosos, y los Whitmore reconocieron una oportunidad para expandir su empresa macabra. En febrero de 1782, el primer niño huérfano desapareció de un asilo administrado por la iglesia en Filadelfia. Joseph Miller, de 10 años, había sido puesto bajo el cuidado de la iglesia episcopal después de perder a sus padres por la viruela el invierno anterior. Pequeño, para su edad, con ojos solemnes y una reputación de piedad inusual, Joseph a menudo dirigía a los otros niños en oración y era favorecido por el clero que supervisaba el asilo. Su desaparición fue notada e investigada brevemente y finalmente atribuida a oír algo común en tales instituciones. 3 meses después, la iglesia de San Miguel, en el este de Pensilvania, informó una serie de eventos milagrosos rodeando una reliquia recién adquirida.
supuestamente el corazón preservado de un niño mártir de la iglesia primitiva. Los feligreses afirmaron que las oraciones ofrecidas ante esta reliquia resultaron en respuestas extraordinarias, particularmente aquellas concernientes a las enfermedades de los niños. La asistencia de la iglesia se hinchó y las donaciones aumentaron dramáticamente. La noticia de estos milagros se extendió creando demanda entre otras iglesias para reliquias poderosas similares. William sugirió los niños, reveló el diario de Sarah Whitmore en un pasaje escrito con mano temblorosa. La tinta manchada como si hubieran caído lágrimas, dijo que su inocencia los hacía vasijas más poderosas para el trabajo divino. Padre vaciló al principio, pero el potencial de ganancia lo convenció. Dios me ayude, sabía que estaba mal, pero no dije nada. Lo que siguió fue quizás la fase más perturbadora de la operación de los Whitmore entre 1782 y 1785. Al menos 16 niños, todos huérfanos o de familias indigentes, desaparecieron de comunidades dentro de un día de viaje de la propiedad. Whitmore. Cada desaparición creó una breve conmoción antes de ser atribuida a los sospechosos usuales, peligros del desierto, traficantes de niños con destino a ciudades distantes, o simplemente las duras realidades de la vida para mineros desprotegidos en la República temprana. Durante este mismo periodo, el mercado de reliquias de santos niños floreció entre ciertas iglesias. Estos artículos comandaron precios 5 veces más altos que las reliquias de adultos justificados por su supuesta potencia espiritual, y rareza, los Whitmore se volvieron más ricos que nunca, invirtiendo su dinero manchado de sangre en tierras, negocios y conexiones políticas que los aislaron aún más de la sospecha. Sin embargo, la mayor escala de su operación necesitó más manos, forzando a la familia a iniciar parcialmente a 2 aprendices de confianza en sus secretos. Uno de estos hombres, Daniel Foster, más tarde se volvería central en la perdición de la familia. En el otoño de 1785, un ministro cuáquero llamado Elijah Thompson fue nombrado por la reunión anual de Filadelfia para investigar preocupaciones sobre prácticas religiosas irregulares en comunidades periféricas. Thompson, un hombre metódico con antecedentes en derecho antes de su conversión a la Sociedad de Amigos, había ganado una reputación por desenredar disputas complejas de la Iglesia. Con diplomacia y principio inquebrantable, fui encargado de examinar los informes problemáticos de prácticas similares a las católicas que involucran reliquias y adoración de santos que habían infiltrado incluso nuestra céncil. Las reuniones cuáqueras, escribió Thompson en su diario, ahora preservado en la colección sellada de la Sociedad Histórica de Pensilvania. Tal idolatría va en contra de nuestra creencia en la comunión directa con lo divino. Sin embargo, varias casas de reunión habían adquirido objetos especiales que se decía que mejoraban las experiencias espirituales. La investigación de Thompson comenzó en Filadelfia, donde notó un patrón curioso. Muchas de las reliquias habían sido adquiridas a través de intermediarios que finalmente rastrearon hasta Nathaniel Whitmore o sus asociados. El ministro también observó que la procedencia de estos artículos, aunque elaborada en detalle, carecía de conexiones históricas verificables. En diciembre de 1785, Thompson viajó al condado de Chester para reunirse directamente con Nathaniel Whitmore. Su diario describe su encuentro. Whitmore me recibió amablemente en su hogar bien equipado, ofreciendo refrigerios y conversación que demostró un conocimiento considerable de asuntos teológicos. Cuando pregunté sobre los artefactos religiosos que su taller producía, me mostró su sala de trabajo pública, donde los aprendices elaboraban hermosos utensilios de comunión y artículos decorativos para iglesias. Habló extensamente sobre sus conexiones con proveedores europeos de reliquias antiguas, proporcionando documentación que, aunque impresionante a la vista, contenía inconsistencias que mi entrenamiento legal no pudo pasar por alto. Thompson dejó la reunión preocupado, pero sin evidencia concreta de fechoría. Continuó su investigación entrevistando líderes de iglesias que habían comprado reliquias Whitmore y catalogando los milagros atribuidos a ellas.
surgió un patrón perturbador. Los milagros más dramáticos a menudo involucraban testigos que tenían alguna conexión por tenue que fuera con la familia Whitmore, o sus asociados. Comencé a sospechar un esquema deliberado para fabricar no solo las reliquias mismas, sino los milagros atribuidos a ellas, escribió Thompson. Ciertos individuos aparecían repetidamente en diferentes comunidades, testificando eventos maravillosos antes de seguir adelante. Cuando se rastreaban sus movimientos, formaban una red con la propiedad Whitmore en su centro, mientras la investigación de Thompson se intensificaba. Sucesos extraños comenzaron a atormentarlo. Los artículos desaparecían de sus alojamientos. La correspondencia no llegaba a sus destinatarios previstos. Más perturbadoramente, la evidencia que había recopilado, notas, testimonios de testigos y documentación de inconsistencias, desapareció de su baúl cerrado, mientras dormía en una posada de carretera en febrero de 1786. Thompson regresó a Filadelfia para presentar sus hallazgos al comité de la reunión anual que había comisionado su investigación. La noche antes de su presentación, asistió a una cena en el hogar de un anciano cuáquero, respetado durante la comida. Thompson se enfermó violentamente. Los médicos diagnosticaron envenenamiento, aunque la fuente no pudo ser identificada. Sobrevivió, pero permaneció debilitado durante meses, forzando una parada temporal de su investigación. Durante la convalecencia de Thompson, un nuevo personaje entró en la narrativa, uno que finalmente ayudaría a exponer el verdadero horror del negocio de la familia. Whitmore. Daniel Foster, el aprendiz que había sido parcialmente iniciado en los secretos de la familia, comenzó a experimentar lo que describió como ataques insoportables de conciencia, después de presenciar el procesamiento del cuerpo de un niño, supuestamente el de una niña huérfana de 12 años, de un hogar metodista para niños. Foster huyó del complejo Whitmore en medio de la noche, llevando consigo un diario en el que había documentado secretamente fechas, nombres y detalles de las actividades de la familia Foster. Llegó a Filadelfia, donde después de semanas de reunir coraje, se acercó a Elijah Thompson. Con su testimonio, el ministro cuáquero, aún recuperándose de su envenenamiento, escuchó con horror el relato de Foster. El joven tembló violentamente mientras hablaba, registró Thompson. Describió una cámara en el sótano debajo del taller Whitmore, donde los cuerpos estaban suspendidos de ganchos como animales. Carniceros, fluidos corporales drenando en recipientes de recolección. Habló de herramientas especializadas para remover hueso, músculo y órganos con daño mínimo, y de técnicas de preservación que involucran sal, alcohol y hierbas que permitían al tejido humano mantener una apariencia viva durante meses o años. Lo más perturbador fue la descripción de Foster del comportamiento de la familia durante estas actividades, calmado, metódico, incluso reverente, como si realizaran ritos sagrados en lugar de profanar restos humanos. Reportó que Nathaniel y Elizabeth Whitmore regularmente dirigían oraciones antes y después de estas sesiones de procesamiento, agradeciendo a Dios por elegir estos vasijas para su propósito divino y pidiendo bendiciones sobre aquellos que recibirían los regalos sagrados creados de los cuerpos. Armado con el testimonio y diario de Foster, Thompson se preparó para tomar acción. Sin embargo, antes de que pudiera presentar esta evidencia a las autoridades, un incendio devastador destruyó su residencia de Filadelfia, reclamando toda la documentación de Foster. El aprendiz mismo desapareció al día siguiente, su destino desconocido, hasta que restos parciales identificados por hebillas de botas únicas fueron descubiertos en el río Delaware 3 semanas después. Sin desanimarse, Thompson continuó su investigación con aún mayor cautela, ya no manteniendo registros escritos y compartiendo información solo con sus asociados más confiables. Desarrolló un sistema elaborado de mensajes codificados e informantes múltiples, lentamente reconstruyendo su caso contra la familia Whitmore. Para finales de 1786, Thompson había conectado al menos 27 desapariciones con la Operación Whitmore e identificado 9 iglesias que, sin saberlo,
albergaban restos humanos disfrazados como reliquias sagradas. Lo que aún le faltaba era evidencia física que convencería a las autoridades escépticas de moverse contra una familia que para entonces había cultivado conexiones poderosas en toda la sociedad de Pensilvania. La oportunidad de obtener tal evidencia vino de una fuente inesperada. Sarah Whitmore, misma. El invierno de 1787 trajo nieve inusualmente pesada a Pensilvania, aislando el complejo Whitmore durante semanas. A la vez, durante este periodo de reclusión forzada, las fracturas dentro de la familia se profundizaron. Sarah Whitmore, quien había mantenido su diario en secreto durante años, comenzó a desmoronarse bajo el peso psicológico de su complicidad. Ahora de 32 años, y soltera, su padre había desalentado pretendientes que podrían haberla alejado del negocio familiar. Se encontraba atrapada en una pesadilla de su propia creación. «Ya no puedo dormir sin ver sus rostros», escribió en diciembre de 1787. «Especialmente los niños me persiguen». William se ha vuelto algo inhumano en sus entusiasmos. La semana pasada habló de experimentar con técnicas de preservación que permitirían que extremidades enteras fueran comercializadas como reliquias intactas. Madre lo alentó hablando del potencial de ganancia, mientras citaba las escrituras sobre la santificación de vasijas sagradas. «No puedo soportar mucho más de esto». La crisis de conciencia de Sarah coincidió con una escalada en las actividades de la familia. El éxito de sus reliquias de niños los había envalentonado particularmente a William, cuyo papel se había expandido mientras Nathaniel envejecía, ahora de 27 años. William había desarrollado refinamientos a sus técnicas de preservación que permitían reliquias más convincentes y, consecuentemente, precios más altos. Presionó por una mayor producción, argumentando que el hambre espiritual post-revolución creó un mercado que debían explotar completamente. Esta aceleración requería más víctimas, creando mayores riesgos de descubrimiento. William propuso una solución: dirigirse a asentamientos fronterizos remotos, donde las desapariciones atraerían menos atención. Nathaniel, ahora mostrando signos de la enfermedad que eventualmente le quitaría la vida, concedió el liderazgo a su hijo menor, a pesar de las objeciones de Thomas de que tal expansión invitaba peligro innecesario. En enero de 1788, dos incidentes ocurrieron que pusieron en movimiento la eventual exposición de la familia. Primero, William regresó de un viaje de 2 semanas al oeste de Pensilvania con 3 nuevos sujetos, todos niños de un asentamiento remoto devastado por la enfermedad invernal. El procesamiento de estas víctimas en sucesión tan rápida abrumó incluso el sistema eficiente de la familia, forzándolos a almacenar restos parcialmente preservados en el sótano del taller por más tiempo del usual. Segundo, y más significativamente, Sarah Whitmore tomó una decisión fatídica durante un raro viaje en solitario a Filadelfia para entregar correspondientes y recoger pagos. Buscó a Elijah Thompson, cuya investigación había aprendido a través de la vigilancia de su familia de amenazas potenciales. Su reunión, celebrada en la habitación trasera de una librería cuáquera, duró más de 3 horas. Las notas codificadas de Thompson, descifradas décadas después, registraron las revelaciones de Sarah W. femenina. Proporcionó confirmación de todas las sospechas y, peor, más allá de lo imaginable, operación familiar más extensa que la documentada. Previamente, estimaciones: 70 más víctimas adultas, 20 más niños desde el comienzo, métodos de procesamiento detallados y red de distribución, nombres de funcionarios de iglesias participantes, ver lista codificada separada, más perturbadora: cámara subterránea, debajo del taller principal, contiene restos en varias etapas de procesamiento, más muestras archivadas de todas las víctimas pequeñas, porciones preservadas mantenidas como referencias de control de calidad, etiquetadas con nombres y fechas. Sarah acordó ayudar a Thompson a obtener evidencia física, proporcionándole un mapa dibujado a mano del complejo del taller, incluyendo la entrada oculta a la cámara de procesamiento subterránea.
también reveló la existencia de un libro mayor mantenido por Elizabeth Whitmore, que documentaba cada adquisición y distribución desde que comenzó el negocio, un registro meticuloso de décadas de horror que proporcionaría evidencia irrefutable si se obtenía. Sé que me condeno al revelar estas cosas. Sarah supuestamente le dijo a Thompson: no espero misericordia en este mundo o el siguiente. Pero los rostros de los niños no me dan paz, y no puedo permitir que más inocencia alimente el trabajo impío de mi familia. Thompson, reconociendo tanto el valor como el riesgo de la información de Sarah, arregló que se quedara con contactos cuáqueros confiables en lugar de regresar al complejo Whitmore. Esta decisión, aunque bien intencionada, aceleró la confrontación que se aproximaba cuando Sarah no regresó según lo programado. William Whitmore inmediatamente sospechó traición, según la confesión posterior de Thomas Whitmore. La familia celebró un consejo tenso al darse cuenta de la deserción de Sarah. William estaba fríamente furioso paseando por el estudio, es decir, mientras sugería cursos de acción cada vez más violentos. Padre debilitado por su enfermedad, se sentó desplomado en su silla, ocasionalmente murmurando oraciones o pasajes bíblicos sobre Judas y traición. Madre permaneció tranquila, enumerando metódicamente las vulnerabilidades que la ausencia de Sarah creaba y la evidencia que necesitaba ser eliminada. Argumenté por la huida abandonando el taller y comenzando de nuevo en otro lugar, pero William no escucharía hablar de renunciar al negocio que veía como su derecho de nacimiento. La familia decidió una estrategia de dos frentes. William rastrearía a Sarah para eliminar la amenaza inmediata, mientras Elizabeth supervisaría la reubicación de sus materiales más incriminatorios a una ubicación secundaria, un pozo de mina abandonado en el borde occidental de la propiedad que había sido convertido años antes para almacenamiento. Lo que no podían saber era que Thompson ya había comenzado a ensamblar una coalición de autoridades para actuar sobre la información de Sarah, reconociendo que los funcionarios locales podrían incluir aliados. Whitmore se acercó a los miembros más influyentes de las reuniones anuales de Filadelfia, quienes a su vez involucraron contactos confiables dentro del gobierno estatal recién formado para el 12 de febrero de 1788. Un plan estaba en su lugar para allanar el complejo Whitmore y reunir evidencia de sus crímenes. La noche antes del allanamiento planeado, una tormenta de nieve descendió sobre el condado de Chester, obstaculizando el viaje y las comunicaciones Thompson. Temiendo que el retraso daría a los Whitmore tiempo para destruir evidencia, tomó la decisión fatídica de proceder con una fuerza más pequeña, en lugar de esperar mejores condiciones. Partió de Filadelfia con 6 hombres armados, incluyendo 2 alguaciles y 4 voluntarios cuáqueros comprometidos a terminar las atrocidades. Whitmore. Lo que siguió fue descrito por múltiples fuentes como la noche del descubrimiento impío, un encuentro con la depravación humana que perseguiría a todos los involucrados por el resto de sus vidas. El 13 de febrero de 1788, llegó con vientos aulladores conduciendo nieve horizontalmente a través del campo de Pensilvania. Elijah Thompson y su pequeño grupo alcanzaron las afueras de la propiedad. Whitmore. Poco después del anochecer, sus linternas luchando contra la oscuridad y la nieve arremolinada se acercaron a pie, siguiendo el mapa de Sarah hacia el taller en lugar de la casa principal. Nos movimos como fantasmas a través de la tormenta, escribió James Pearson, uno de los voluntarios cuáqueros, en un relato sellado junto con los registros de Thompson. El viento enmascaró nuestro enfoque, pero también nos impidió escuchar actividad dentro de los edificios. Las ventanas del taller brillaban con luz de linterna, a pesar de la hora tardía, una señal ominosa de que nuestra llegada podría no ser inesperada. Los hombres se posicionaron alrededor de la estructura con Thompson y los 2 alguaciles, acercándose a la puerta principal mientras otros cubrían posibles rutas de escape. Su plan era asegurar a cualquier ocupante, rápidamente luego localizar la entrada oculta a las cámaras subterráneas que Sarah había descrito. Thompson golpeó firmemente anunciando negocio oficial.
Después de un momento de silencio, la puerta se abrió para revelar a Thomas Whitmore. Su figura alta, silueteada contra la luz interior del taller, no mostró sorpresa ante nuestra presencia. Registró Pearson. Sus ojos se movieron sobre nuestro pequeño grupo como si estuviera contando. Luego se hizo a un lado con una calma inquietante, invitándonos a entrar. Si debíamos, sentí inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Su manera sugería no el pánico del descubrimiento, sino la resignación compuesta de un hombre que se había preparado para este momento dentro del piso principal del taller. Apareció como cualquier espacio de artesano. Herramientas colgando en orden preciso, artículos religiosos parcialmente completados, arreglados en bancos de trabajo, el aroma de virutas de madera y barniz colgando en el aire. Thomas se paró con las manos juntas frente a él, respondiendo a las preguntas directas de Thompson con respuestas monosilábicas, mientras sus ojos continuamente se dirigían hacia un gabinete grande contra la pared lejana. Siguiendo esta mirada, el alguacil, William Bradford, se movió hacia el gabinete, encontrándolo desbloqueado adentro en lugar de herramientas o suministros. Descubrió una bolsa de terciopelo negro conteniendo lo que parecía ser un dedo humano preservado ante este descubrimiento. El comportamiento de Thomas Whitmore cambió. Bradford, más tarde, testificó, se hundió a sus rodillas, murmurando lo que sonaba como oraciones o confesiones. Cuando se le preguntó sobre otros miembros de la familia, reveló que su padre yacía enfermo en la casa principal, mientras que su madre y hermano William habían partido horas antes con varios baúles grandes, dirigiéndose al oeste hacia el borde de la propiedad. Thompson inmediatamente despachó 2 hombres para interceptar a Elizabeth y William, mientras él y el grupo restante presionaron a Thomas para revelar la entrada a la cámara subterránea después de la resistencia inicial. Thomas los llevó a un banco de trabajo que, cuando se deslizó a un lado, expuso una puerta trampa puesta en el piso del taller. El olor que se elevó de esa abertura nos golpeó como un golpe físico, escribió Pearson, un miasma de conservantes químicos mezclado con el hedor inconfundible de la descomposición humana. Thomas encendió una linterna y nos condujo por escaleras de madera estrechas hacia la oscuridad que parecía tragar la luz. Lo que encontramos abajo excede mi capacidad de describir sin comprometer la paz de mi alma. Sin embargo, la verdad debe ser registrada. No importa cuán aborrecible la cámara subterránea se extendía debajo, tanto del taller como más allá. Una serie de habitaciones excavadas de la tierra y reforzadas con soportes de madera. El primer espacio contenía bancos de trabajo similares a los de arriba, pero los implementos puestos sobre ellos estaban claramente diseñados para la precisión quirúrgica en lugar del trabajo en madera. Contenedores de vidrio de varios tamaños contenían líquidos, cuyos propósitos los hombres no se atrevían a contemplar. Un gran desagüe en el centro del piso de piedra conducía a un sistema de canales que desaparecían en las paredes. Todo estaba meticulosamente organizado, reportó Bradford. Cuadernos que contenían procedimientos detallados se sentaban junto a instrumentos quirúrgicos arreglados por tamaño y propósito. Un volumen abierto a una página recientemente usada contenía dibujos de anatomía humana, con secciones específicas resaltadas y anotadas con instrucciones de preservación. La habitación adyacente reveló el verdadero horror de la operación Whitmore. Aquí, 3 cuerpos en varias etapas de procesamiento colgaban suspendidos de ganchos de hierro puestos en las vigas del techo. 2 adultos, un hombre y una mujer, y un niño estimado de 9 o 10 años. Cada uno había sido parcialmente diseccionado con precisión quirúrgica. Sus restos, tratados con conservantes, quedaban al tejido expuesto, una apariencia cerosa antinatural. Lo más perturbador fue la tercera cámara, que Thomas se refirió con voz hueca, como el archivo. Estantes del piso al techo alineaban las 4 paredes, sosteniendo cientos de pequeñas cajas de madera, cada una meticulosamente etiquetada con nombres, fechas y ubicaciones. La inspección aleatoria reveló que cada caja contenía un fragmento humano preservado, un pedazo de hueso, una sección de piel, un pequeño órgano
o muestra de tejido mantenida como un catálogo de referencia de todos los santos, que los Whitmore habían creado y distribuido en el centro de esta habitación, se alzaba una gran mesa de madera que llevaba el libro mayor de Elizabeth Whitmore. El registro comercial que Sarah había descrito. Thompson escribió este volumen masivo, documentó en términos comerciales fríos la adquisición de víctimas, el procesamiento de sus restos y la distribución de reliquias resultantes a iglesias a través del litoral oriental. Cada entrada incluía el precio pagado la iglesia, que recibía los artículos y notas sobre la procedencia fabricada proporcionada a los compradores. Thomas Whitmore, ahora aparentemente resignado a su destino, reveló que la operación había procesado 79 adultos y 22 niños desde su inicio. En 1745, la familia había suministrado reliquias a más de 40 iglesias a través de 7 estados, generando riqueza que había sido cuidadosamente blanqueada a través de negocios legítimos y posesiones de tierras. Cuando se le preguntó cómo seleccionaban a sus víctimas, la respuesta de Thomas enfrió a los investigadores. Hasta el núcleo madre tenía el discernimiento. Podía sentir a aquellos cuyos cuerpos producirían las reliquias más poderosas. Los ve, verdaderamente devotos los inocentes. Aquellos cuyo sufrimiento los purificaba para el propósito sagrado, le enseñó a William a verlo también. Observarían en las reuniones de la iglesia, en las reuniones de avivamiento, identificando a aquellos cuya carne podría traer milagros. La investigación de las cámaras subterráneas continuó durante horas, con los hombres documentando sus hallazgos tan completamente como su estado conmocionado lo permitía. Cuando se acercó el amanecer, una conmoción de arriba los atrajo de vuelta al nivel del taller, donde encontraron a los 2 hombres que habían sido enviados para interceptar a Elizabeth y William Whitmore. Uno estaba seriamente herido, sangrando de una herida profunda de cuchillo en su hombro. William Whitmore luchó como uno poseído, reportó el hombre herido. Los encontramos en el pozo de mina abandonado, como Thomas había indicado, transfiriendo cajas de un vagón a la entrada. Cuando se confrontó Elizabeth, intentó razonar con nosotros, ofreciendo dinero por nuestro silencio. Mientras William circuló por detrás, atacó sin advertencia una precisión de carnicero. A su violencia, mi compañero está muerto, su garganta cortada antes de que pudiera intervenir. Los Whitmore huyeron al bosque con lo que pudieron llevar. Se organizó una persecución más amplia cuando amaneció, con mensajeros enviados para alertar a las autoridades en los condados vecinos. Nathaniel Whitmore fue encontrado en la casa principal, demasiado debilitado por la enfermedad para haber participado en las actividades recientes. No ofreció resistencia cuando fue puesto bajo custodia, alternando entre justificaciones religiosas para el trabajo de su familia y aparente confusión sobre su entorno. La búsqueda de Elizabeth y William Whitmore continuó durante 3 días antes de alcanzar su conclusión espantosa. Sus cuerpos fueron descubiertos en una pequeña cabaña de caza a 12 millas de la propiedad familiar, arreglados lado a lado, en un altar crudo construido con materiales locales. Ambos habían consumido veneno después de aparentemente realizar alguna forma de ritual, al cuya naturaleza exacta permanece poco clara. Las notas encontradas en la escena sugerían que creían que sus muertes consagrarían las reliquias restantes que habían logrado salvar durante su escape. Thomas Whitmore fue juzgado en Filadelfia en abril de 1788. Los procedimientos conducidos con secreto inusual debido a la naturaleza sensacional y perturbadora de los crímenes. Fue colgado el 7 de mayo de 1788, después de proporcionar una confesión completa que corroboró la evidencia física encontrada en el complejo familiar. La pregunta más desafiante que enfrentaban las autoridades era cómo manejar los cientos de restos humanos que habían sido distribuidos como reliquias a iglesias desprevenidas. La decisión, alcanzada después de una deliberación larga que involucró tanto a líderes gubernamentales como religiosos, priorizó prevenir el pánico público y la desilusión religiosa sobre la divulgación completa. Las consecuencias de la empresa horrible de la familia Whitmore presentaron desafíos sin precedentes para las autoridades, tanto civiles
como religiosas. En los jóvenes Estados Unidos, la verdad completa amenazó con socavar la fe pública en las instituciones religiosas, en un momento en que tal fe se consideraba esencial para la fundación moral de la nueva nación. Después de la consulta con líderes de varias denominaciones, se alcanzó una decisión que formaría cómo este capítulo oscuro sería recordado, o más bien deliberadamente olvidado. Determinamos que los fieles deberían ser protegidos del conocimiento que podría devastar sus fundaciones espirituales, escribió el juez William Bradford en un memorando sellado al gobernador de Pensilvania. Las iglesias que sin saberlo participaron en esta abominación no necesitan llevar la carga de la vergüenza pública o perder la confianza de sus congregaciones. Por lo tanto, todos los registros de esta investigación serán sellados por un periodo no menor a 100 años, y los funcionarios involucrados están obligados al silencio por juramento. Las iglesias que habían comprado reliquias Whitmore fueron informadas privadamente de su verdadera naturaleza a cada institución. Se le dio la opción de tener los restos humanos recogidos silenciosamente para el entierro cristiano adecuado en tumbas, sin marcar o permitir que los líderes de la iglesia manejaran el asunto. Ellos mismos, con absoluta discreción, según el informe final de Thompson, la mayoría eligió la última opción, no dispuestos a involucrar incluso a los representantes discretos del gobierno en lo que se veía como una profanación profunda de sus espacios sagrados. Lo que las autoridades no pudieron haber anticipado fue cuántos líderes de iglesia decidieron una tercera opción, una que habla de los aspectos más oscuros de la psicología humana y la convicción religiosa de las 43 iglesias identificadas en el libro mayor de Elizabeth Whitmore. Los registros históricos sugieren que al menos 17 eligieron retener los restos humanos, continuando presentándolos como reliquias auténticas mientras sabían sus verdaderos orígenes. La justificación ofrecida por este clero fue perturbadora en su pragmatismo. Thompson notó en su entrada final. Antes de que los registros fueran sellados, varios expresaron la vista de que ya que los milagros asociados con estos restos habían ocurrido independientemente de su procedencia. Quizás Dios había santificado a estas pobres víctimas a través de su sacrificio involuntario. Otros hablaron más prácticamente de las donaciones, el aumento de la asistencia y el prestigio mejorado que sus iglesias habían ganado a través de la posesión de estas reliquias poderosas. Renunciar a estas ventajas, argumentaron, dañaría a sus congregaciones, más que continuar el engaño. Thompson, un hombre de principio moral inquebrantable, encontró este razonamiento aborrecible. Sus esfuerzos finales se enfocaron en crear un registro confidencial de cada víctima. Whitmore, cuya identidad podía ser establecida junto con la ubicación de sus restos, si se conocía este documento destinado a asegurar que estos individuos no fueran completamente borrados de la historia, fue incluido en los registros sellados con instrucciones de que fuera usado para proporcionar memorialización adecuada cuando la verdad finalmente pudiera ser reconocida. La propiedad Whitmore fue quemada hasta los cimientos en lo que fue registrado oficialmente como un incendio accidental, aunque múltiples relatos sugieren que fue deliberadamente iniciado por las autoridades locales para eliminar cualquier evidencia restante de los horrores que habían ocurrido allí. La tierra fue reclamada por el Estado y eventualmente dividida y vendida a familias que no sabían nada de su historia. Sarah Whitmore, cuyo coraje había ayudado a exponer los crímenes de su familia, fue provista con una nueva identidad y reubicada en Boston, donde vivió bajo protección cuáquera hasta su muerte en 1823. Su diario, mantenido hasta sus días finales, revela a una mujer perseguida por la culpa, pero determinada a honrar a las víctimas a través de una vida dedicada a obras caritativas, particularmente a aquellas beneficiando a niños huérfanos. «No puedo deshacer lo que mi familia forjó», escribió en su entrada final. «Pero cada niño que ayudé a la seguridad y educación se alza contra la oscuridad
que creamos he vivido 40 años intentando equilibrar escalas que nunca pueden ser verdaderamente equilibradas. Voy a mi juicio sin expectativa de misericordia. Solo la esperanza de que aquellos que lastimamos hayan encontrado la paz que les robamos, la evidencia física de los crímenes de la familia Whitmore, las herramientas quirúrgicas, las fórmulas de preservación y el aparato del taller. Supuestamente fue destruida después del juicio. Sin embargo, los rumores persistieron durante décadas de que ciertos artículos habían sido silenciosamente preservados por escuelas médicas o coleccionistas privados, fascinados por las innovaciones técnicas que la familia ya había desarrollado para la preservación de tejidos de particular interés. Para los investigadores médicos, tempranos fueron las técnicas de los Whitmore para mantener la apariencia viva y la flexibilidad del tejido humano preservado, métodos que William Whitmore había aparentemente desarrollado a través de años de experimentación espantosa. Varios textos médicos del siglo XIX temprano contienen referencias oblicuas a procesos de preservación que llevan similitudes sorprendentes con aquellos descritos en los registros del caso Whitmore, aunque nunca con atribución directa a su fuente verdadera. La historia de la familia Whitmore podría haber permanecido completamente enterrada si no fuera por un incendio en el Palacio de Justicia, en Filadelfia en 1879, mientras los documentos dañados por agua eran removidos para restauración. Varios paquetes sellados del caso de 1788 fueron misteriosamente incluidos con registros regulares de la corte. Siendo procesados, un empleado descubrió porciones de la confesión de Thomas Whitmore y alertó a sus superiores, quienes rápidamente resellaron los documentos. Sin embargo, los rumores de su contenido circularon entre los empleados del Palacio de Justicia. Eventualmente, llegando a un reportero del Philadelphia Inquirer, la investigación resultante produjo un relato sensacionalizado que, aunque contenía numerosas imprecisiones, trajo el esquema básico de los crímenes Whitmore al conocimiento público por primera vez. El artículo publicado el 17 de noviembre de 1879, exactamente 134 años después de que Mary Collins se convirtiera en la primera víctima de la familia, creó una breve sensación antes de ser denunciado por líderes religiosos como ficción lúrida y calumnia antirreligiosa. Sin acceso a los registros sellados, el reportero no pudo sustentar sus afirmaciones y la historia fue eventualmente retractada bajo presión de líderes influyentes de la Iglesia. Para este tiempo, la mayoría de las iglesias que habían retenido knowingly reliquias Whitmore se habían deshecho de ellas cuando el clero mayor murió y fue reemplazado, o las habían incorporado tan completamente en la tradición de la Iglesia que sus orígenes fueron olvidados, incluso por las instituciones mismas. La evidencia física de los crímenes de la familia había sido esparcida a tumbas, sin marcar colecciones privadas y relicarios de iglesia donde permanecían su verdadera naturaleza, conocida solo por unos pocos que disminuían en 1923 durante las renovaciones al edificio de la Sociedad Histórica de Pensilvania. Los trabajadores descubrieron un compartimento oculto detrás de un estante de libros conteniendo los registros sellados completos del caso Whitmore, aparentemente puestos allí por el propio Elijah Thompson, como seguro contra la destrucción de los registros oficiales. El director de la sociedad, reconociendo la significancia histórica de los documentos, tomó la decisión controversial de preservarlos mientras mantenía su confidencialidad. Fueron catalogados bajo un título inocuo y restringidos a investigadores calificados que obtuvieron permiso especial. Fue a través de este acceso cuidadosamente controlado que los historiadores comenzaron a armar el verdadero alcance de la operación de la familia Whitmore y su impacto duradero en la práctica religiosa americana. El aspecto más perturbador de estas investigaciones posteriores fue la confirmación de que los restos humanos procesados por los Whitmore continuaron existiendo en colecciones de iglesia bien en el siglo XX, con algunos posiblemente permaneciendo hasta el presente día. Una encuesta conducida discretamente en 1967
identificó 11 iglesias a través del este de Estados Unidos que aún poseían objetos que coincidían con descripciones en el libro mayor Whitmore. Aunque la mayoría de los líderes actuales de la iglesia no estaban conscientes de sus orígenes, cuando se acercaron con evidencia de su verdadera naturaleza, las reacciones variaron desde cooperación horrorizada hasta negación absoluta y rechazo a investigar más. La casa de reunión Harmony, donde los Whitmore una vez adoraron, aún se alza. Aunque la congregación se disolvió a principios de 1800, el edificio de piedra simple fue reutilizado como un lugar de reunión comunitario. Luego una escuela antes de ser abandonado en los 1930s, los residentes locales reportan una resistencia inusual a acercarse al edificio después del anochecer, con muchos afirmando experimentar una profunda sensación de inquietud al pasar la propiedad. Si esto representa el poder de la sugestión de las leyendas locales, o algo más difícil de explicar, permanece como un asunto de perspectiva. Quizás el legado más perturbador de la familia Whitmore yace no en los restos físicos de sus víctimas, sino en el impacto psicológico de su engaño, la noción de que objetos de devoción manejados con reverencia y creídos para canalizar poder divino pudieran ser realmente los productos de asesinato serial, crea una disonancia cognitiva profunda para aquellos confrontando esta historia. Levanta preguntas incómodas sobre la naturaleza de la fe, el poder de la creencia y la capacidad humana para el autoengaño al servicio de resultados deseados. Si has sido cautivado por este capítulo oscuro de la historia religiosa americana, toma un momento para dar like a este video y suscribirte a nuestro canal. Nuestra comunidad de verdaderos buscadores de misterios se vuelve más fuerte con cada nuevo miembro, y tu apoyo nos permite continuar descubriendo estos horrores históricos ocultos. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos en la historia de tu iglesia local? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. El caso Whitmore también nos fuerza a confrontar la realidad problemática de que los milagros atribuidos a estas reliquias fraudulentas fueron reportados por testigos aparentemente confiables. Los relatos contemporáneos describen curaciones, visiones y otros fenómenos experimentados por individuos sin conexión con la conspiración Whitmore y sin motivo aparente para fabricar tales afirmaciones. ¿Fueron estos meramente el poder de la sugestión? Y la coinciden. O la creencia sincera crea su propia realidad independientemente de la verdadera naturaleza del objeto físico. Las implicaciones filosóficas se extienden mucho más allá de este caso histórico único. En 1992, el radar de penetración de tierra fue usado para examinar la propiedad anterior Whitmore, revelando anomalías consistentes con cámaras subterráneas y lo que parecía ser un pozo de mina rellenado. La investigación arqueológica limitada confirmó la existencia de estructuras que coincidían con descripciones en el registro histórico. Aunque no se recuperaron restos humanos, los propietarios actuales, perturbados por estos hallazgos, declinaron permitir excavación adicional, y el sitio fue reenterrado y marcado como históricamente significativo, pero no abierto al público. La última reliquia Whitmore verificada fue removida de una pequeña iglesia luterana en el oeste de Pensilvania en 2005, cuando el trabajo de renovación expuso un compartimento oculto detrás del altar, conteniendo una pequeña bolsa de terciopelo y una carta de 1788. El pastor de la iglesia, al aprender el origen probable del objeto, arregló para pruebas de ADN que confirmaron que era tejido humano. Los restos recibieron un entierro adecuado en el cementerio de la iglesia con un marcador simple que decía «Niño desconocido de Dios, finalmente en descanso». En cuanto al hogar de la familia Whitmore, la propiedad cambió de manos múltiples veces después de la confiscación del Estado y eventual venta. El área donde el taller una vez se alzó permaneció sin desarrollar, ya que los propietarios sucesivos reportaron que los cultivos plantados allí fallaron en prosperar y el ganado se rehusó a pastar en esa sección particular de tierra. La leyenda local sostiene que en ciertas noches de otoño, particularmente alrededor del 17 de noviembre,
El contorno del taller puede ser visto brillando débilmente en la oscuridad, aunque ninguna estructura. La física ha estado allí por más de 2 siglos. Si este cuento oscuro de explotación religiosa y asesinato ha enviado escalofríos por tu espina dorsal, compártelo con alguien que aprecia el horror histórico. Presiona el botón de like para apoyar nuestra exploración continua de los terrores ocultos de América y suscríbete para nunca perderte nuestras futuras investigaciones en las sombras del pasado de nuestra nación. ¿Qué secretos siniestros podrían estar escondidos en la historia de tu comunidad? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. El legado más duradero del caso Whitmore puede ser las preguntas que levanta sobre cómo construimos y mantenemos narrativas históricas. La supresión deliberada de esta historia por autoridades tanto gubernamentales como religiosas demuestra cómo las verdades incómodas pueden ser sistemáticamente borradas de la memoria pública cuando amenazan instituciones establecidas o creencias preciadas. Se alza como un recordatorio de que lo que conocemos como historia a menudo representa no la verdad completa del pasado, sino la versión de eventos que los intereses poderosos han permitido sobrevivir para las víctimas de la familia Whitmore. Los hombres y mujeres devotos, cuyos cuerpos fueron violados después de la muerte, y especialmente los niños inocentes, cuyas vidas fueron cortadas para alimentar esta empresa macabra. Quizás la mayor injusticia no es solo su asesinato, sino el borrado de sus historias. Murieron 2 veces, primero a manos de sus asesinos, y luego otra vez, cuando sus identidades fueron deliberadamente oscurecidas para proteger reputaciones institucionales. Mientras concluimos este capítulo oscuro de la historia religiosa americana, deberíamos recordar que en algún lugar en el este de Pensilvania, las tumbas sin marcar sostienen los restos parciales de aquellos que involuntariamente se convirtieron en santos a través de la empresa terrible de los Whitmore. Otros fragmentos de estos mismos individuos pueden aún descansar en relicarios de iglesia venerados por los fieles que permanecen ignorantes de sus verdaderos orígenes. La separación física de estos restos sirve como una metáfora poderosa de cómo la historia misma se fragmenta, piezas preservadas, aquí, porciones ocultas allá, la verdad completa, nunca completamente ensamblada. La próxima vez que entres a una iglesia antigua y veas una reliquia en exhibición, quizás te preguntarás sobre su verdadera procedencia. En ese momento de cuestionamiento, rindes tributo a aquellos cuyas historias casi se perdieron al olvido deliberado de la historia, porque al recordar a las víctimas de la familia Whitmore, afirmamos que ninguna reputación institucional es más valiosa que la verdad. Sin importar cuán perturbadora esa verdad pueda ser, este misterio nos muestra los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, disfrazados como devoción espiritual. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o hay reliquias de iglesia, aún escondiendo secretos oscuros? Deja tu comentario abajo si disfrutaste este cuento y quieres más historias de horror como esta. Suscríbete, presiona la campana de notificación y comparte con alguien que ama los misterios.